Aquella tarde de otoño en la ciudad, con el cielo pintado de tonos dorados, parecía ser como cualquier otra. Carolina, la protagonista, estaba en casa, terminando otro día de trabajo. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, trayendo una sensación de confort que siempre apreciaba. Mientras esperaba que su pareja, Miguel, regresara para cenar, decidió revisar su teléfono, que él había dejado sobre la mesa. Carolina nunca había sido desconfiada, pero en los últimos meses algo parecía diferente en Miguel. Estaba más distante, más ausente, y evitaba los encuentros rutinarios que antes tanto valoraban. Trató de ignorar esa sensación incómoda, culpando al estrés del trabajo o las responsabilidades del día a día, pero en ese momento, con el teléfono en la mano, algo dentro de ella la hizo dudar. Al desbloquear el teléfono, Carolina no estaba preparada para lo que encontraría. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea, pero al ver una notificación de mensaje de una mujer que no conocía, sintió un frío recorrer su espalda. Sus dedos temblaban mientras abría la aplicación de mensajes, y su corazón latía con fuerza a cada toque en la pantalla. Las palabras que aparecieron ante sus ojos eran demasiado claras para malinterpretarlas. Fotos, conversaciones íntimas, planes que Miguel hacía con otra persona, todo estaba allí, expuesto. Carolina sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Un nudo se formó en su garganta, y las lágrimas llegaron antes de que pudiera contenerlas. Era como si todas las promesas y momentos compartidos se hubieran hecho añicos. Miguel llegó a casa poco después, con la ligereza de alguien que no sospechaba lo que estaba por venir. Al verlo entrar, Carolina sintió una mezcla de ira, tristeza y confusión. No sabía cómo confrontarlo, cómo expresar el torbellino de emociones que la invadía. El silencio entre ellos, que antes era cómodo, ahora parecía asfixiante. Carolina se levantó del sofá, aún sosteniendo el teléfono, y se lo entregó a Miguel sin decir una palabra. La mirada de él, al darse cuenta de lo que ella había descubierto, reveló una culpa que no podía ocultar. Carolina, con la voz entrecortada, finalmente rompió el silencio. ¿Por qué? Miguel intentó justificar, intentó explicar lo inexplicable, pero sus palabras no tenían sentido para Carolina. Todo parecía un borrón, una niebla densa que no podía atravesar. El sentimiento de traición era abrumador, y el dolor de darse cuenta de que alguien en quien confiaba ciegamente la había traicionado era insoportable. Carolina sabía, en ese momento, que algo había cambiado irreversiblemente entre ellos. Sentía una mezcla de desesperación y la necesidad de alejarse para preservar lo poco que quedaba de sí misma. Las emociones la inundaban como una ola gigante, dejándola sin aire, pero en el fondo, ya sabía que el amor que sentía por Miguel ya no era suficiente para reparar lo que la había roto. Después del descubrimiento de la traición, Carolina se sumergió en un torbellino de emociones conflictivas. Las noches que antes se llenaban de conversaciones despreocupadas y risas junto a Miguel ahora se volvieron largas y solitarias, acompañadas solo por el sonido del silencio opresivo. Pasaba horas despierta, mirando al techo, intentando procesar todo lo que había sucedido. El dolor de la traición era como una herida abierta que ardía con cada pensamiento sobre el futuro que había imaginado junto a Miguel. Durante los días que siguieron, Carolina oscilaba entre el deseo de confrontarlo de nuevo, de gritar todas las palabras no dichas, y el profundo cansancio que la paralizaba. El amor que sentía por Miguel aún estaba allí, enterrado bajo la ira y la decepción, pero ahora mezclado con algo más oscuro, la duda. Se preguntaba cómo alguien que la conocía tan íntimamente, que había compartido sus sueños y miedos, podía haberla herido de una manera tan cruel. Miguel, por su parte, intentaba desesperadamente reparar lo que había hecho. Llenaba a Carolina de mensajes, pedidos de perdón y promesas de cambio. Pero,
Con cada intento de reconciliación, ella se sentía más confundida. Sus palabras sonaban vacías, sin el peso necesario para aliviar el dolor que había causado. Carolina sabía que él estaba arrepentido, pero también sabía que el arrepentimiento no sería suficiente para restaurar la confianza rota. La decisión de seguir adelante sola no llegó de golpe. Se fue formando poco a poco, como una sombra que gradualmente cubre la luz. Carolina comenzó a darse cuenta de que, por mucho que aún existiera amor, no podía seguir sacrificándose en una relación donde la traición había dejado cicatrices tan profundas. Pensaba en todas las promesas rotas, en las mentiras, y eso pesaba en su corazón de una manera que ninguna disculpa podría aliviar. Una noche, mientras estaba sentada en la terraza de su apartamento, Carolina finalmente dejó que la realidad la invadiera. El aire fresco de la noche, mezclado con el olor lejano de pinos, le trajo una claridad que no había sentido antes. Comprendió que continuar en esa relación sería como vivir en una casa con los cimientos comprometidos. En cualquier momento, todo podría derrumbarse de nuevo. Con esa claridad dolorosa, Carolina decidió que era hora de poner un punto final a la historia. La elección de seguir sola no solo se trataba de dejar atrás a Miguel, sino también de darse una nueva oportunidad. Se trataba de recuperar la paz que había perdido, de redescubrir quién era fuera de esa relación. Carolina sabía que el camino por delante sería difícil y solitario, pero también sabía que era el camino necesario para su propia sanación. Cuando finalmente se encontró con Miguel para decirle las palabras que había ensayado tantas veces en su mente, Carolina sintió una mezcla de tristeza y alivio. Lo miró a los ojos, buscando el último vestigio del amor que compartían, y dijo, con una voz firme pero cargada de emoción: «Necesito seguir sola». Miguel intentó argumentar, intentó retenerla, pero Carolina estaba decidida. Las lágrimas corrieron por sus rostros, pero, en ese momento, Carolina sintió algo diferente, una fuerza interior que no sabía que tenía. Se despidió de Miguel, sabiendo que esa era la decisión correcta, aunque dolorosa. Y, al alejarse, llevaba consigo la certeza de que al elegir seguir sola, también se estaba eligiendo a sí misma. Los primeros días después de la ruptura fueron los más difíciles para Carolina. Cada rincón de su apartamento parecía guardar un recuerdo de Miguel, como si las paredes aún resonaran con las risas y conversaciones que compartían. El vacío que él dejó era palpable, y a veces, la soledad parecía insoportable. Pasaba las mañanas mirando la taza de café que antes preparaba para él y las noches dando vueltas en la cama, que ahora se sentía inmensa y fría. Pero, poco a poco, Carolina comenzó a darse cuenta de que ese espacio vacío también era un lienzo en blanco. Era una oportunidad para redescubrirse, para llenar su vida con nuevos colores y formas. Decidió que, para curar las heridas, necesitaba reconectar con lo que la hacía sentir viva antes de Miguel. Lentamente, comenzó a reconstruir su rutina, un paso a la vez. El trabajo, que antes parecía solo una obligación, se convirtió en un refugio. Carolina se dedicó a nuevos proyectos, buscando desafíos que la mantuvieran ocupada y al mismo tiempo le dieran un sentido de propósito. Comenzó a frecuentar cafés y bibliotecas, lugares donde podía sumergirse en libros y en la escritura, encontrando consuelo en las historias que leía y en las palabras que escribía. A través de la lectura y la escritura, volvió a encontrar una parte de sí misma que había dejado de lado durante la relación. Además, Carolina redescubrió viejos pasatiempos que había abandonado. Volvió a pintar, algo que siempre le había traído paz, y comenzó a hacer caminatas en las montañas cercanas a la ciudad. Esos momentos de soledad en la naturaleza le daban la claridad que necesitaba para organizar sus pensamientos y, de alguna manera, liberarse del peso emocional que aún cargaba. El sonido de las hojas bajo sus pies, el viento acariciando su rostro y el aroma fresco de los árboles eran pequeños recordatorios de que la vida continuaba y que había belleza en estar sola. Con el paso del tiempo,
Carolina comenzó a rodearse de personas que la apoyaban. Retomó el contacto con amigos que había descuidado y redescubrió la alegría en las pequeñas cosas, como compartir una comida o reírse de una buena broma. Sus amigos, muchos de los cuales hablaban español como ella, se convirtieron en su red de apoyo, ofreciéndole oídos atentos y palabras de aliento. Estas conexiones la ayudaron a darse cuenta de que, aunque Miguel había sido una parte importante de su vida, no era el único pilar en el que se apoyaba. El dolor de la traición aún estaba presente, pero Carolina comenzó a transformarlo en algo diferente, en fuerza, en resiliencia. Se dio cuenta de que había una belleza en su propia compañía y que no necesitaba a nadie para completar quién era. Este proceso de reconstrucción no fue lineal, hubo días de recaídas, de tristeza profunda, pero, con el tiempo, las cicatrices comenzaron a cerrarse. Un momento decisivo en este viaje fue cuando Carolina decidió redecorar su apartamento. Quitó las fotos que le recordaban a Miguel, sustituyéndolas por imágenes y objetos que reflejaban sus propias experiencias y gustos. Pintó las paredes con colores que la hacían sentir bien, llenó los rincones vacíos con plantas y llenó las estanterías con libros que siempre quiso leer. Cada cambio, por pequeño que fuera, simbolizaba un paso hacia su nueva vida. Carolina sabía que estaba lejos de ser la misma persona que era antes, y, en muchos aspectos, eso era algo bueno. Se había vuelto más fuerte, más consciente de su valor y de lo que realmente quería para sí misma. Y, al mirar su reflejo en el espejo, vio a una mujer que, a pesar de las adversidades, estaba lista para enfrentar el futuro con valentía y esperanza. El proceso de reconstrucción de su vida no fue solo sobre dejar el pasado atrás, sino también sobre construir un presente en el que pudiera sentirse completa de nuevo. Con el tiempo, Carolina comenzó a darse cuenta de que el vacío que sentía después de la ruptura había sido lentamente llenado por algo más profundo: el amor propio. El proceso de reconstrucción le mostró que el amor no necesariamente tenía que estar dirigido a otra persona para ser significativo. Cada paso que daba, cada logro, por pequeño que fuera, la acercaba más a la persona que siempre quiso ser, independiente, segura y en paz consigo misma. A medida que los meses pasaban, Carolina notó que el dolor de la traición se había transformado en un recuerdo distante. No había olvidado lo que sucedió, pero ahora veía la experiencia como un catalizador para su crecimiento personal. Lo que antes era una herida abierta se había convertido en una cicatriz que, aunque presente, ya no definía quién era. Cada día, Carolina se sentía más ligera, más fuerte y más preparada para enfrentar el mundo. Fue durante una tarde soleada, mientras paseaba por un parque local, que algo inesperado sucedió. Carolina estaba sentada en un banco, observando las hojas caer de los árboles y sintiendo la brisa fresca en su rostro, cuando un hombre se acercó. Parecía perdido, intentando encontrar el camino hacia una exposición de arte que se estaba llevando a cabo en la ciudad. Con su marcado acento español, le pidió indicaciones a Carolina, y los dos empezaron a conversar. Su nombre era Alejandro, un artista que acababa de mudarse a la ciudad. La conversación fluyó de manera natural, llena de risas e historias compartidas. Carolina sintió una conexión inmediata, pero esta vez no fue solo el encanto inicial lo que la cautivó. Se sintió atraída por la autenticidad de Alejandro, por la manera en que hablaba de su arte con pasión y cómo sus ojos brillaban al describir los paisajes que lo inspiraban. Había una simplicidad y sinceridad en el que la confortaba. En los días que siguieron, Carolina y Alejandro comenzaron a encontrarse regularmente. Paseaban juntos por la ciudad, exploraban cafés y museos, y pasaban horas conversando sobre la vida, sueños y miedos. Alejandro, sensible y atento, notó que Carolina llevaba consigo las cicatrices de un amor pasado. No la presionó, pero le ofreció el espacio y el tiempo necesarios para volver a confiar. Carolina, que antes tenía miedo de abrirse, ahora sentía que estaba lista para intentarlo de nuevo. Con Alejandro,
Todo parecía diferente. Él no solo respetaba su pasado, sino que también la admiraba por la mujer en la que se había convertido. La relación entre ellos creció de manera orgánica, sin prisas, construida sobre la base de la amistad y el respeto mutuo. Cada gesto de cariño, cada mirada compartida, era un recordatorio de que el amor verdadero no necesitaba ser forzado. Simplemente sucedía. Eventualmente, Carolina se dio cuenta de que había encontrado algo especial, algo que no buscaba desesperadamente, pero que surgió cuando estaba lista para recibirlo. El amor con Alejandro era diferente, no era un cuento de hadas, sino un amor maduro, basado en respeto, confianza y admiración mutua. Alejandro la ayudó a ver que, aunque el pasado siempre será parte de quienes somos, no define nuestro futuro. Carolina sabía que nunca habría llegado a este punto sin antes haber pasado por el dolor de la traición y el difícil proceso de reconstrucción. Se dio cuenta de que, al elegir seguir sola, se dio la oportunidad de encontrar un amor verdadero, comenzando por el amor que sentía por sí misma. Con Alejandro a su lado, se sentía segura, no porque dependiera de él, sino porque sabía que ambos estaban completos y listos para compartir sus vidas. El amor triunfó al final, pero no de la manera que Carolina imaginaba. No fue el amor idealizado de un cuento de hadas, sino el amor que surge de la superación, del autoconocimiento y del coraje de abrir el corazón de nuevo. Al caminar de la mano con Alejandro, Carolina se sentía completa, sabiendo que había encontrado a alguien que la respetaba por quien era y que estaba dispuesto a construir un futuro juntos, un paso a la vez, con amor y paciencia. La historia de Carolina nos muestra que, incluso en las situaciones más dolorosas, es posible encontrar fuerza y reconstruir la vida con dignidad y amor propio. Su historia es un recordatorio poderoso de que el amor verdadero comienza dentro de nosotros mismos y que la superación de las adversidades puede llevarnos a un lugar de paz y felicidad genuina. Si te sentiste inspirado por esta historia de resiliencia y amor, no olvides dejar tu comentario abajo y compartir tus pensamientos. Suscríbete al canal para más historias emocionantes y reflexivas, y activa las notificaciones para no perderte ninguno de los próximos vídeos. Tu participación es lo que nos motiva a seguir trayendo contenidos que tocan el corazón.